Martes de la primera semana de Adviento. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Muy buenos días. ¿Alguna vez te has preguntado de qué se alegraba Jesús? Usualmente siempre pensamos que a Jesús lo entristecemos cuando cometemos pecado, cuando decimos mentiras, porque incluso por ahí en el catecismo había una canción que decía algo así, que Jesús se pone triste cuando nosotros nos portamos mal. Pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que hace que Jesús se alegre? Alguien pudiera pensar de una manera muy simple, pues si Jesús se pone triste cuando nos portamos mal, quizás se ponga alegre cuando nos portamos bien. Y la verdad es de que no, el portarnos bien es un deber, tenemos que hacerlo. Pero más bien hay algo más. Y en el Evangelio del día de hoy, Jesús nos habla, el Evangelio nos habla de qué es lo que hace que Jesús se alegre. ¿De qué se llena de gozo Jesús? Definitivamente no estoy hablando de la alegría de cuando alguien te cuenta un chiste o de la alegría superficial de que ganó tu equipo favorito de fútbol, que en aquel entonces no había, sino de una alegría más profunda, de un gozo que es mucho más profundo, que precisamente en esa alegría, en ese gozo, proviene de la profundidad, no de algo externo, no de cómo se comporte la gente, sino más bien de algo muy interior. Y dice el Evangelio que en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo. Así es posible llenarse de gozo espiritualmente, llenarnos de alegría. El Papa Francisco nos lo ha repetido una y otra vez, y también muchos otros santos que nos dicen: no es posible que haya un santo triste. Un santo triste es un triste santo. O sea, no lo hay. La santidad también tiene mucho que ver, o va muy unida con la felicidad, con la alegría, con la plenitud, con la realización. No hay ningún santo que humanamente haya estado frustrado, que humanamente haya estado amargado. No hay ningún santo, no hay ninguna persona llena del Espíritu Santo que se la pase criticando o simplemente de triste, de malas. No. Se llenó de gozo en el Espíritu Santo. La alegría, la paciencia, la bondad, el dominio propio son signos de la presencia del Espíritu Santo. Jesús en ese momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué más? ¿Qué nos relata el Evangelio? ¿Qué es lo que hace cuando una persona se llena de gozo en el Espíritu Santo? Lo que aquí dice: y alabó a Dios. Y dijo Jesús: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Una persona que está contenta, una persona que está alegre, sobre todo de esa felicidad que proviene desde el interior, alaba, da gracias, bendice. Una persona que está vacía, una persona que no tiene el Espíritu Santo, es una persona que se va a estar quejando, y como por ahí dicen: a ti te cae mal hasta lo que no comes. No, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que alaba al Padre. Y escucha bien lo que continúa el Evangelio diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues así ha sido tu decisión. Continúa diciendo, y Jesús voltea a sus discípulos diciéndole: mi Padre me ha entregado todo y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto es importante. Número 1, hay que aclarar a qué se refiere Jesús cuando dice que estas cosas se las ha ocultado a sabios e inteligentes. Indudablemente Jesús no tiene nada en contra de los sabios e inteligentes. Ojalá que todos nosotros pudiéramos ser sabios. Ojalá que todos nosotros tuviéramos la oportunidad de ir a la universidad y ser inteligentes, poder estudiar y escudriñar todo lo que los libros nos dicen. Ojalá que todos pudiéramos ser inteligentes y sabios. Pero aquí no se está refiriendo a ser inteligente y sabio, sino cuando pone la contraposición a la revelación, es aquí donde nosotros tenemos que entender la diferencia entre revelación y entre la sabiduría, que en este punto, en contraparte, se refiere a la sabiduría humana, la inteligencia humana. La revelación es precisamente una apertura. Es precisamente estar dispuestos. En cambio, aquel hombre inteligente, aquel hombre sabio, hablando de materia humana, es aquel que pone su destreza pudiéramos decir, en enfocarse qué es lo que quiere aprender. Y va a agarrar los libros de donde quiere aprender. Y puede ser muy inteligente porque está enfocándose en lo que quiere aprender. En cambio, la persona sabia, la persona a quien recibe la revelación, simplemente está dispuesto a conocer lo que se le quiera revelar. Por eso la actitud, y es aquí donde se pone el énfasis en la actitud. Una persona inteligente es aquella que aprende a base de prueba y error, a base de los exámenes. La persona sabia es aquella que ha aprendido a través de su experiencia. Una persona sabia es una persona que tiene mucha experiencia. Una persona inteligente es aquella que ha estudiado a través de los libros. Pero la persona a quien recibe la revelación es una persona que tiene la apertura, la disposición. Y ahí es donde muchas veces el ser muy inteligentes o muy sabios dificulta el proceso de la revelación. Te puedo dar un ejemplo. Muchas veces, y mira cuántas veces ya he predicado yo, cuando estoy despistado en misa, cuando a veces también voy como un fiel más, el día de mi descanso, a veces voy y me escabullo y me voy a una parroquia en donde nadie me conoce y me siento a escuchar la misa. O a veces cuando tocan los diáconos predicar, a veces yo descubro que cuando estoy escuchando al diácono, en mi mente está, ay no, mal ejemplo, no, eso no es lo que quiere decir el texto, ay, esto no es la verdad, necesitas estudiar un poco más de antropología bíblica, no, así no se aplica el texto, hiciste una mala hermenéutica. Y a veces con esos lentes de una persona muy intelectual, no dejo que la revelación venga a mí. Pero cuando voy con la disposición y que he orado y que me dispongo a escuchar y a decirle a Dios, Señor, háblame, di lo que yo necesito oír y no lo que yo quiero oír. Y cuando voy con esa actitud, Dios me habla, sin importar quién sea el que esté predicando y sin importar que use la mejor elocuencia y la mejor hermenéutica y la mejor clase de homilética, ¿no? A veces, una vez escuché a una persona predicar, un joven que no tenía tantos estudios comparados con todos los títulos que puedo colgar en una pared, pero Dios me habló muy fuerte a través de su prédica. Todavía el día de hoy sigo recordando cómo me confrontaban sus palabras
Y es ahí donde Jesús pone el énfasis. Jesús no está en contra de que estudiemos, no está en contra de que seamos intelectuales, inteligentes, eruditos, no está en contra de que tengamos muchos títulos. Lo que aquí nos está diciendo este texto es de que el conocimiento de Dios solamente lo adquirimos con un corazón humilde y sencillo. Por eso se pone en contraparte esto. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Tú puedes conocer al Hijo, pero desde un aspecto histórico, desde un aspecto científico, desde un aspecto meramente académico. Pero otra cosa es cuando tienes la experiencia con el Hijo, cuando lo amas. Yo te he puesto un ejemplo de que yo te puedo presentar a un amigo y tú puedes conocer a este amigo a través de lo que dice, no sé, su récord criminal, a través de lo que dice su récord médico, a través de su estatura, su raza, su peso, el tipo de sangre, las enfermedades que ha tenido. Lo puedes conocer a través de sus estudios, a través de en dónde nació, en dónde creció, en qué escuela fue, con quién se casó, cuántos hijos tienes. Lo pudieras conocer así. Pero Jesús está hablando, ese conocimiento sería un conocimiento muy intelectual. Pero el conocimiento del que Jesús nos está hablando es de una revelación, de que te sientes a tomar café con Él, de que hables con Él, de que no lo analices como aquel psicólogo que quiere entender la personalidad de Jesús, sino más bien que te dejes sorprender por Él. Jesús se alegra en el gozo del Espíritu, porque estas cosas increíbles se han ocultado a sabios, a inteligentes, y se revelan a gente sencilla. Alguien pudiera decir, pero ¿por qué esa discriminación? No hay ninguna discriminación. Sería discriminación si el conocimiento personal de Jesús se redujera solamente a sabios e inteligentes, aquellos que pueden ir a centros de educación. Pero aquí se habla de la experiencia. Se habla solamente de la experiencia. Y entonces tú descubrirás la alegría y el gozo cuando te sientas, respiras profundo y te abres a conocer a un Dios que está siempre presente en tu vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la alegría, el Dios del gozo, el Dios que nos acompaña, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien en este tiempo de Adviento nos siga revelando su presencia a nosotros que como niños buscamos a Él con un corazón sencillo. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez cuentan que el cura de Ars, San John Vianney, decían que este sacerdote en su parroquia se dio cuenta que había un hombre que iba todos los días a orar y se hincaba y cerraba sus ojos y se ponía en esa posición de orar, y aquel cura, el padre Juan, San John Vianney, aquel hombre empezó a preocuparse y se acerca a aquel campesino y le dice, oye hombre, pues ¿qué tanto te preocupa? ¿Qué tanto oras? Y él le dijo, no padre, a mí nada me preocupa, yo solamente vengo a orar. Y el cura de Ars le dice, bueno, ¿y qué tanto le dices a Dios en la oración? Aquel campesino le dice, no padre, yo tampoco digo muchas cosas. Y el cura de Ars le dice, ¿y entonces qué haces? Y él dice, yo solamente vengo aquí, lo miro y él me mira y eso me basta. A veces podemos y es bueno que estudiemos la historia, derecho canónico, el catecismo, dogmas, apologética, antropología cristiana, que podamos estudiar filosofía, que podamos estudiar los géneros literarios de la Biblia, que podamos adentrarnos a todo el mundo sacramental, teológico, dogmático. Sería muy bueno, pero sería muy malo, sería terrible que perdiéramos la sencillez de corazón, porque lo más importante se revela a los sencillos. Que tengas un excelente día.